me gustaría que ustedes participen. Siempre yo soy afecto a que participen y no le tengan miedo, ¿no? O sea, hablar es bueno porque uno se va acostumbrando y a la larga te ayuda en la vida profesional, ¿no? O sea, aunque ya les he dicho, yo también soy tímido, pero igual, pese a la timidez doy clases, ¿no? Entonces hay que sobreponerse a cosas, a veces hay que sobreponerse a muchas cosas, ¿no? Entonces, por ese aspecto es que yo les pido que puedan participar y voy a tratar de ver después, cuando tenga la lista, voy a empezar a tomar en cuenta su participación. Voy a hacer valer un punto o algo así de la nota de los parciales, ¿no? Al que corresponda. ¿Listo? Entonces, diseño geométrico, eso es lo que vamos a aprender y no tienen que olvidarse, toda la vida tienen que saber, ¿no? Que Carreteras 1 trata del diseño geométrico. A ver, yo les pregunto, esto no, anoche no he hablado, pero Carreteras 2, ¿de qué trata? A ver, deben saber algunos pueden saber porque les gusta investigar y saber el plan global o todo el contenido de la carrera, y empieza uno a saber qué materias vas a llevar y de qué se trata, ¿no? Entonces es interesante saber de qué se trata cada materia y más o menos en qué se puede aplicar dentro de la profesión. Entonces, en ese sentido, muy bien. Ahí Dani me dice diseño del paquete estructural de un pavimento. Muy bien. Esas Carreteras 2 trata del diseño de la estructura de un pavimento, ¿no? Ustedes cuando venzan esta materia, o no sé si tal vez llevan Carreteras 2 también, porque la universidad medio que les permite llevar muchas materias sin tener, o sea, sin haber aprobado la anterior, si hay una correlación de primero aprobar una y después la otra. No sé, a veces yo les noto que les dan materias sin haber vencido el prerequisito. No sé, bueno. En todo caso, ahí está, Carreteras 2, o sea, trata del diseño estructural del pavimento, o sea, cómo se diseña un paquete de la estructura de un pavimento. Ese es un tema de la profesión y es bonito, Carreteras 2, ¿no? Entonces, Carreteras 1 es un poquito más árido, pero también tiene su importancia. Es importante porque es una de las bases para saber harto sobre vías, ¿no? Ahí está. Fíjense, 1855 es, ahorita tengo ahí. Yo empecé, si ustedes se han revisado, de 1842, más o menos empezó, 41, más, porque no quiero tampoco que se queden esperándome, ¿no? O sea, yo soy de los que entiendo que uno quiere llegar a la hora y todo. Entonces, si personas que vienen más tarde, tampoco no es correcto que yo permita que entren y ustedes esperen y esperen así, ¿no? O sea, tiene sus inconvenientes. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Entonces, a ver, ya sabemos de Carreteras 2. Podríamos aprender un poco más, o sea, todas las materias que llevan ustedes tienen importancia, todas, ¿no? Uno parece que dice, he llevado topografía, por ejemplo, a ver, topografía tiene importancia, aunque nosotros no seamos topógrafos, ¿no? No vamos a ser topógrafos, pero sí tenemos que tener bases, ¿no? Entonces, tenemos que saber, por ejemplo, a ver, yo de topografía les pregunto, ustedes han debido ver los equipos un poquito, parece que les permiten manejar el tránsito o el teodolito, parece, el teodolito. Ese teodolito, para empezar a usarlo, ¿qué hay que hacer? A ver, les pregunto así, a ver, ¿qué cosas hay que hacer? Fíjense, está queriendo José Luis Rodríguez Huanca a las 18:56. ¿Admito o no admito? Porque yo he quedado que hasta las 18:55, entonces no admito, y ahí se quedó, ¿ya? Listo, así vamos a enseñarles a todos. Bueno, entonces, ya, a ver, aquí están colocando. Dice, nivelar el equipo, el teodolito ya se debe nivelar, pero ¿qué más?
A ver. Hay cosas que tienen que saber. Tener un BM, ya. Un BM, por ejemplo, generalmente es un punto de control, ¿no? Es un punto de control. Pero fuera de nivelar el equipo, hay un aspecto muy importante que se debe hacer para instalar el equipo. ¿Cuál es? A ver, hasta ahorita no me han dicho. A ver, si alguien quiere, me habla, ¿no? Me comenta. Estamos queriendo un poquito, hoy más vamos a estar haciendo una introducción, conociendo todo lo que están viendo en las materias, para qué sirve, ¿no? Entonces, a veces tiene sus cosas interesantes, ¿no? Es por eso que estoy queriendo recordar. Bueno, ya no han podido decirme más del teodolito. Antes debes revisar los instrumentos. Bueno, perfecto, o sea, calibrar el equipo, ya, de acuerdo, está bien. Pero ya tenemos todo eso, me he llevado el trípode, me he llevado el teodolito, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya, estoy de acuerdo, se debe hacer el reconocimiento del terreno para saber qué cosa voy a trabajar, ¿no? O sea, de qué lugar a qué lugar, o sea, tener una idea de lo que voy a hacer el levantamiento. Perfecto, está bien. Pero ya, está bien, reconocimiento, María Laura, ¿no? Reconocimiento del terreno. Está bien, perfecto. Pero ahora, ustedes me han dicho nivelar, poner el BM, ya, perfecto. Eso sí ya es más importante. O sea, poner, más que de BMs, podríamos decir BMs. A ver, yo les voy a enseñar esa parte. O sea, generalmente, cuando nosotros hacemos trabajos de levantamientos bueno, haremos, a ver, un trabajo de proyecto de una carretera. Listo. A ver, yo voy a darles el ejemplo de la Capitán Ustari, si quieren, la que he hecho, el diseño hace años. Esa o varias que podemos, entonces. O sea, a ver, generalmente te piden que el levantamiento, o sea, el trabajo del diseño de carreteras, se utilice elevaciones, o sea, longitud y latitud, las verdaderas, las correctas. O sea, no usamos, digamos, coordenadas o elevaciones o cotas arbitrarias, sino tenemos que usar reales. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Cochabamba? Cochabamba tiene la ciudad de Cochabamba o la provincia Cercado, la provincia Cercado tiene alrededor de 55 puntos de control, que podríamos decirles como BMs, aunque el término correcto sería puntos trigonométricos. O sea, son puntos que te dan coordenadas en X, en Y y en Z, o sea, en elevación más. Pero esa elevación es con respecto al nivel del mar, no es con respecto a un plano arbitrario. Entonces, cuando me dieron ese proyecto, para empezar a hacer el levantamiento, hay que trasladar la información de esos puntos trigonométricos que hay. Ya, muy bien, banco de nivel, o sea, se llama banco de nivel, benchmark, bueno, tiene varias formas de decir, y muchos topógrafos utilizan ese punto trigonométrico como banco de nivel. Ya, perfecto. Entonces, nosotros tenemos en la provincia Cercado 55 puntos aproximadamente que la alcaldía de Cochabamba o el gobierno municipal de Cochabamba hizo colocar a través del Instituto Geográfico Militar, haciendo corrección de curvatura terrestre, todo lo que ustedes hay que tomar en cuenta. Bueno, eso, si ustedes se dan cuenta, tenemos en varios lugares, esos puntos, aunque tal vez ni conocen. En el Cerro San Pedro hay un mojón, un punto trigonométrico que está en la parte superior, ¿no? Pero no te dice los datos, sino te dice solamente, es un bulón de cobre, ahí en un hormigón, y te dice E22, por decir un número, así nada más está. Entonces, uno va a la dirección de planificación en la municipalidad y pregunta qué datos tienen reales de esos de coordenadas. Entonces, te dan la información.
Ve, hay uno ahí. Ahí en la plaza principal hay otro. Y cuando a mí me pidieron que hagamos con datos reales el levantamiento de la Capitán Ustariz, entonces yo pregunté dónde había otros puntos, así como bancos de nivel, como me están diciendo, o puntos trigonométricos también se llama. Entonces, hay uno dentro del hipódromo y hay otro en el Parque Mariscal Santa Cruz. Entonces, de esos dos lados trasladé para hacer el proyecto del diseño de la avenida con datos reales, ¿no? O sea, ese es el mejor procedimiento. Ahora, si nosotros hacemos un levantamiento con datos que nosotros adoptamos, o sea, que no son reales, entonces tenemos más error. Y el punto de partida es muy importante que no se nos pierda. Si se pierde, todo nuestro levantamiento estaría mal, ¿no ve? Eso es más o menos lo que ocurre. ¿Ve? Aquí Antonio Paz Jiménez quiere entrar, pero ya son 19:03, ¿no? Entonces no lo estoy permitiendo, ya no permito, ¿no ven? Así hemos quedado. Bueno, entonces ven, ese es un procedimiento lo más coherente. Ahora, supongamos que estoy haciendo Vintos a Cambaya, por ejemplo, por ahí, por Morochata, si quieren, o Independencia, dentro de Cochabamba. En esos casos no hay así puntos de control cualquier cantidad, no hay. ¿Cómo son? Tienes que ir al Instituto Geográfico Militar y comprar una carta geográfica. Eso deben saber ustedes. Eso queda en la 16 de julio casi Bolívar, ¿no? Entonces, en 30 pesos, 35, y si quieres comprar un CD de todo Bolivia, también te pueden proporcionar. Pero bueno, en esas cartas geográficas existen 2 puntos de control en cada mapa, en cada carta. En cada carta hay 2 puntos de control. Entonces, si tienes en Vinto, Morochata, y quieres usar datos reales, tienes que agarrar esa información y trasladar. O tienes en un punto muy lejano, entonces a través de GPS se traslada y se ubica y se hace otro punto para tu proyecto, o sea, en base a informaciones de partida, ¿no? O sea, necesitamos esos puntos de BMs o puntos trigonométricos para poder elaborar adecuadamente. Ahora, yo no tengo nada de información, tengo que hacer con datos arbitrarios, o sea, me voy a dar una altura y me voy a dar coordenadas y empiezo a trabajar. Ese tiene problemas que si uno no sabe dónde es el punto original de partida, entonces no va a servir de nada tu proyecto. Esos son los problemitas que se tienen. Bueno, pero nosotros estábamos preguntando justamente el teodolito, ¿qué hay que hacer? El teodolito, ¿qué mide? A ver, ¿qué mide el teodolito? A ver, para un poquito, estamos queriendo ahí repasar así rápidamente, tener un poco de idea o recordar, si quieren, ¿no? El teodolito, ¿qué mide? A ver, ángulos verticales y horizontales, muy bien. Los ángulos verticales, por ejemplo, a ver, ¿qué tipos de ángulos verticales hay? A ver, vamos a ver cómo está mi amigo que les ha enseñado, el Carlos Vera. A ver, ¿qué dicen? Ángulos verticales, ¿qué tipos de ángulos verticales hay? Hay cositas como las que yo les comento, que siempre tienen que saber, o sea, como ayer les estaba preguntando capacidad de soporte, métodos para determinar capacidad de soporte de los suelos. Estábamos viendo mecánica de suelos ya también, ¿no? Con mi otro amigo, Mauricio Salinas. O sea, a ellos, por ejemplo, yo antes los contrataba cuando hacía proyectos de caminos, de obras, ¿no? O sea, para que trabajen conmigo, ¿no? En cambio ahora ya no, porque ahora yo me dedico más a supervisar y fiscalizar carreteras, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, cenitales Nadir, muy bien Jonathan, eso. Pero hay otro más, que es el con respecto al horizonte. O sea, tenemos equipos que ya no es cenital ni es radinal, y ese te define si es positivo o negativo. Ya,
Está bien, muy bien, así me gusta. Por lo menos alguien los ha salvado a todos, ¿no? Ángulos verticales tenemos cenital, nadiral y el convencional, que es con respecto al horizonte. Ese es el 0 grados. Bueno, ángulos, me han dicho ángulos horizontales, por ejemplo, ahí he leído en el chat, me han puesto ángulos horizontales. Ahora les pregunto, ¿cuáles son esos ángulos horizontales? A ver, denme nombres o cómo manejan. ¿No? Aquí voy a leerlo. Díganme. ¿Cómo son? A ver, alguien que hable, si no. Aquí está. Es rumbo y azimut. Muy bien, rumbo y azimut. Si yo digo el rumbo 35 grados 42 minutos, ¿está bien o está mal? A ver, tienen que empezar a recordar, porque en esta materia se lleva todos estos ángulos, trigonometría, geometría, matemáticas, física, aunque física no tanto, pero digamos las matemáticas, la trigonometría, está mal, dice Ariel. Pero entonces, ¿cómo debía haber dicho? O sea, puede... A ver. Allá. Perfecto. Me está escribiendo el auxiliar de la materia de carreteras. Y antes de que me olvide, a ver, me han dicho que está mal, pero hablen, pongan su micrófono y me comentan. No hay problema. ¿No? ¿Por qué está mal? Yo les vuelvo a repetir, les he dicho rumbo 35 grados 42 minutos, listo. Y pregunto, ¿está bien? ¿Está mal? Saben, algunos saben, ya estoy viendo bastante, mal. Perfecto. Pero ¿por qué está mal? Es que también tienen que decirme, está mal por esto. Muy bien, ahí está. Dani es el que responde ahí, Dani Fernández. Muy bien. O sea, el ángulo y su respectiva orientación. Eso es necesario, o sea, tiene que tener la dirección, tiene que haber dirección. Si no hay dirección, está mal, correcto. Muy bien, Jonathan. O sea, eso tenemos que aprender, ¿no? O sea, los rumbos hay con dirección, ¿no? Muy bien. Si yo digo rumbo norte 91 grados 32 minutos este, ¿está bien o está mal? Fíjense cómo yo les estoy preguntando cosas de topografía. Está bien, dice, está bien. Todos los que ahora Jonathan, ya te has equivocado, ya eso está mal. O sea, todos me han puesto bien, pero está mal, pues. ¿Por qué está mal? A ver, alguien va a descubrir. Mal, Jesse Villegas, mal. Muy bien, Celina, muy bien. Ahí me dice, está mal porque el rumbo no pasa de 90 grados. Correcto. O sea, el rumbo no es un ángulo agudo, o sea, es hasta menos de 90 grados. Eso es una característica. Muy bien. Entonces, ¿ve? Ya, Jonathan. Perfecto. Es que yo dije 91, por eso es, ya, está bien, Jonathan. Entonces, fíjense, el rumbo tiene dirección. Cuando hagamos ejercicios, ustedes tienen que darse cuenta, el rumbo tiene direcciones, cómo se saca complementos. Vuelvo a repetir, en esta materia se ve mucho trigonometría, se ve mucho geometría, entonces vayan repasando. Pitágoras, ley de senos, ley de cosenos, todos esos indirectamente tienen que estar repasando, ¿ya? Porque a veces en la clase no vamos a decir la ley de senos es tal cosa, la ley de cosenos, y tienen que estar repasando, ¿ya? Entonces, ya preguntaba qué ángulos, ¿no ve? Entonces me han dicho rumbo. Tenemos otro ángulo, que es el azimut. El azimut es un ángulo hasta 360 grados, normalmente es en el sistema sexagesimal, ¿no? Entonces, si yo digo ángulo de azimut 368 grados, ¿está bien o está mal? 368 grados.
Mal, perfecto, mal, muy bien. O sea, solamente hay hasta 360, perfecto, ¿no? Ese es el azimut. Entonces, los ejercicios para poder resolver eh, progresivas distancias en el eje de un camino, tú tienes que saber si es rumbo, azimut. A ver, a ver si saben esto. Si yo tengo una poligonal cerrada. A ver, ¿qué tipos de poligonales hay? A ver, ¿qué tipos de poligonales hay? Vayamos queriendo recordar, o sea, o aprender, ¿no? Yo siempre les he dicho, de mis clases quisiera que sepan bastantes. Abierta y cerrada, muy bien, abierta y cerrada, perfecto. Está correcto, a todos ya no les puedo dar sus nombres a todos. Bueno, les agradezco, pero bien, abierta y cerrada. ¿Cómo sería un camino? ¿Qué es lo que vamos a dedicarnos a hacer caminos? ¿No? ¿Es abierto o cerrado? Abierto, perfecto, abierta. En estas poligonales abiertas, normalmente el ángulo horizontal, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se hace el ángulo horizontal? O sea, podemos manejar con azimut, podemos manejar con rumbo, pero normalmente las poligonales abiertas, cuando nosotros hacemos, hay un ángulo muy importante, a ver si saben, a ver, porque eso vamos a aprender, eso tenemos que aprender. ¿Qué ángulo es en poligonales abiertas? En eso, deflexión, muy bien. Ariel, David, está muy bien. Ángulos de deflexión, es muy bien. Si yo pongo un ángulo de deflexión, a ver, 35 grados, 15 minutos, positivo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, y vayan anotándose los que no saben, entonces, para ir aprendiendo, porque no se queden escuchando y ahí después no se van a recordar. O sea, pongan un ángulo cualquiera, por eso yo les decía, un ángulo de deflexión, 35 grados, 43 o lo que sea, positivo. ¿A qué lado es la deflexión? Es muy bien. Ahí Dani me ha dicho, es a la derecha, Mayerlin también, a la derecha. Muy bien, eso es así, a la derecha. Por convención es eso, por convención. Si yo hubiera puesto 35 grados, 20 minutos y, ¿qué es eso? Mayerlin, Ariel, David, izquierda. Muy bien. O sea, a veces en el examen cuando pongo eso, me preguntan, cuando usted, o sea, el anterior semestre, ¿y por qué ha puesto ese I o qué cosa es un palito de más? ¿No? Eso es I, o sea, a la izquierda. Cuando no se hace un dibujo se puede representar, se puede indicar así, si es a la izquierda o a la derecha. Entonces, se puede decir con signo positivo es a la derecha, con signo negativo por convención es a la izquierda. Podemos decir, en vez de señalar positivo o negativo, puedo poner D a la derecha y a la izquierda. Así depende de las bibliografías, depende de los libros, ¿no? Entonces, perfecto, está bien. Si yo les decía una poligonal cesada y yo quiero saber cuánto es la suma de los ángulos internos, por ejemplo, de una poligonal cesada, que digamos, en este caso, para nuestra materia no serviría, pero a ver, quiero ver si saben. Entonces, pónganse que tengo 5 vértices, o cinco vértices de la poligonal cesada. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos? A ver, yo también tendré que calcular, ¿no? ¿Cuánto es? A ver, ¿quién me dice? 180, dice. 100, 540. ¿Ah? A ver, ahí ya están aplazándose varios. ¿Eh? No importa, pero están queriendo aprender, ¿no ve? Yo voy a hacer la multiplicación para que no me equivoque.
¿Cuánto es? A ver, hasta ahora todos los que me han dicho no está bien. O sea, me han dicho 540, 450, 180, 108. ¿Cuánto sale? Uno ha dado ya bien. Uno. Henry Rojas. Muy bien. Henry Rojas. Él ha sacado la respuesta ahí. Ya, está bien. ¿Cuánto es? 360. 360. Les voy a enseñar cómo se saca eso. Es una fórmula. Ángulos internos pueden anotarse en su cuaderno, pero esto es más para conocimiento, les he dicho, ¿no? O sea, sumatoria de ángulos internos es igual a n menos 2 multiplicado por 180. Entonces, ahí tienen la respuesta. N son número de vértices o número de lados. Al final son 5. 5 menos 2, 2. 2 por 180, 360. Ahí está. Ya 2 habían puesto 303 ya. Rosemary, Jonathan, 360. Perfecto. No, ¿sale 540? No. O sea, son 4, 5 he dicho, o 4. Ahí tal vez estoy equivocado. 4, si he dicho 4 vértices, entonces no. 5, allá. Si son 5, sí. 5 menos 2 es 3. 3 por 180, 540. En ese caso sí. A ver, yo como no me he anotado nada, por eso es que tal vez me estoy equivocando. ¿Ya? Entonces, allá, está bien, 5 vértices o 5 lados. Si son 5 lados, entonces 540. Ya, pero, ¿qué es? En resumen, queremos aprender cómo puedo sacar la sumatoria de los ángulos internos teóricos, ¿no? Teóricos, o sea, que sería, por ejemplo, un triángulo. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos? Si ustedes ven, la suma de los ángulos internos es 3 menos 2, o sea, son 3 vértices, ¿no ve? 3 menos 2 es 1. 1 por 180, 180. Eso. ¿Ves cómo se saca? Ahora haré al revés. Quiero que hagan a ver, para no equivocarme, de 8. 8 vértices o 8 lados tengo, ¿no? Entonces, quiero saber cuánto es la suma de los ángulos externos. La suma de los ángulos externos de una poligonal cerrada que tiene 8 vértices o 8 lados. ¿Cuánto sería? A ver. La suma de los ángulos externos, ahora ya también, ya no internos, la suma de los ángulos externos. María Laura, a ver, María Laura, dice 1080, no. Hemos dicho 10, ¿cuántos vértices? 8. 8 vértices, ¿no? ¿Cuántos vértices era? 8, ya, 8 me están poniendo ahí. Entonces, si son 8 o 10 he dicho. Bueno, 8, ya. 8 que sea. A ver quién ha sacado la respuesta. Voy a revisar. 8 ya, 8 vértices. Entonces, ¿cuánto sale cuando tengo 8 vértices? La suma de los ángulos externos ya también, externos. A ver, hasta ahora no me han dado la respuesta. Hay uno, Alex Mérida. Ese sí, me ha dado la fórmula, está bien. La fórmula me ha dado. Pero el resto todavía. A ver, ya. O sea, cuando tenemos así 8 vértices, 8 lados, entonces la fórmula, la sumatoria de los ángulos externos es igual a n más 2. N más 2 por 180. Ya no n menos 2. N más 2. Entonces, n más 2, 8 más 2, 10.
por 180, eso sería la respuesta. Celina, 1800. Correcto, ahí, 1800. Ya, perfecto. Me han sacado varios. Teófilo, David, etcétera. Gracias. Está bien, ¿ves? Entonces, hemos visto así a grosso modo la suma de los ángulos. Pero que faltaba una cosa, que al empezar esto de la topografía yo les dije qué hay que hacer con la estación total, o con el teodolito. O sea, estación total, teodolito, tienen diferencias, hasta el tránsito, por ejemplo, se difiere del teodolito, o sea, a veces hay equipos que solamente miden ángulos y no miden distancias. En cambio, una estación total mide distancias y ángulos, ¿ya? Bueno, lo que hay que hacer, varios me han dicho el BM, todo eso estaría dentro de lo racional, pero al comenzar me decían nivelar, ¿no? Pero estos equipos, la estación total, fuera de nivelar debemos centrar. Es muy importante centrar, o sea, tenemos que poner la plomada o que esté coincidiendo con el punto, que es el punto de control, que es generalmente un mojón, y encima del mojón existe un clavito, el tamaño de la cabeza de un clavo, ese es el área que debemos poner en la vertical del equipo, o sea, eso se llama centrar. Entonces, esos equipos que es teodolito, para hacer el trabajo de ángulos, no es colocar en cualquier lado y hacer el ángulo, sino que tienes que tener un punto de control. Entonces, eso es centrar y nivelar. Ahora veamos la otra opción, otro tipo. ¿Qué es nivelación, por ejemplo? Ahora, nivelación, o sea, dentro de un levantamiento topográfico se hace nivelación. ¿De qué trata la nivelación? A ver, eso tal vez puede. ¿De qué trata la nivelación? A ver. Bueno, Naida, por ejemplo, me dice, está bien, centrar y nivelar el equipo es lo que he dicho con un teodolito. Perfecto, está bien, eso es lo que se hace, ¿no? Pero ahora estamos pasando a otro campo, o sea, eso lo hacemos en planimetría generalmente, nivelar, centrar, equipo. Pero ahora yo quiero hacer la nivelación. ¿De qué trata la nivelación? Por ejemplo, si ustedes agarran a un topógrafo y le dicen, por favor, nivelame. Nivelar no es que me tienes que sacar ángulos, eso. O sea, nivelar es otra cosa. ¿En qué consiste nivelar? A ver si alguien sabe. Ya, está bien, el desnivel entre dos puntos. Medición de elevaciones o alturas. Altitudes, perfecto. En la nivelación se miden las altitudes de ciertos puntos. Calcular desniveles, perfecto, Luis Fernando. Medición de elevaciones o altitudes. Correcto. O sea, ¿a qué se refiere? O sea, es un procedimiento. La nivelación es un procedimiento que se hace en el campo para determinar diferencias de niveles o diferencias de alturas. Perfecto. ¿Ya? Elevaciones o altitudes. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre cota y elevación? Hay algunos que me han puesto elevación, altitud. Perfecto, está bien. Pero yo quiero saber ahora ¿cuál sería la diferencia exacta, o sea, dentro de lo que es palabras técnicas, entre cota y elevación o altitud? ¿Cuál es la diferencia? Porque nosotros usamos indistintamente. Nosotros usamos cota, pero no es tan así. O sea, Dani Fernández, sirve para determinar el perfil longitudinal. Sí, es la operación de encontrar los desniveles. Sí, está bien. Es el procedimiento para hacer los desniveles que están en las nubes. Está muy bien, María Laura. Ese es un procedimiento del trabajo. O sea, es un procedimiento en el campo. Realmente la nivelación. ¿Ya? Está perfecto. Me gusta que participen. Está correcto. Pero acabo de preguntarles altitud. A ver, cota a partir de un punto neutro y altitud es desde el nivel del mar. Muy bien. O sea, en general es así. La altura o altitud o elevación es con respecto al nivel del mar. Y la cota es con respecto a un plano de referencia arbitrario. La cota es con respecto a un plano arbitrario. O sea, yo puedo decir, aquí hago mi trabajo y voy a poner un plano, la cota 100. O sea, es como si tuviéramos un punto, así como dice alguien.
¿no? Dani, por ejemplo, dice un punto neutro, ¿sí? O sea, generalmente es un plano. Entonces, ahí tenemos un punto y de ahí arranco. Entonces, eso es una cota, ¿ya? Pero nosotros en nuestro país, en nuestro medio, cota y altitud lo usamos indistintamente, ¿ya? Por si acaso. O sea, la usamos indistintamente y no está mal, pero si uno quiere saber más, entonces la altitud o la elevación es con respecto al nivel del mar. Correcto, está muy bien. Entonces, fíjense, a ver, terminemos de la topografía con la taquimetría. A ver, taquimetría. ¿En qué consiste la taquimetría? A ver, taquimetría, ¿en qué consiste? Fíjense, ¿por qué hemos empezado a hablar de la taquimetría o de la topografía? Porque les decía que ustedes que están estudiando una carrera, que es la de ingeniería civil, les llevan en su pénsula, en su contenido de todas las materias, tenemos varios nombres de materias. Todas esas materias en general les sirve en la vida profesional, más o menos, o también puedes que cuando tú empiezas a trabajar le vas a dar más énfasis porque puedes empezar por topógrafo, por decir algo, y ahí vas a aprender más cosas y vas a volverte topógrafo, de ahí puedes pasar a hacer otros diseños, y así uno no sabes qué va a ocurrir en la vida, ¿no ves? Pero así pasa. Entonces, la taquimetría, por ejemplo, levantamiento de planos, dice, ¿no? A ver, taquimetría es un área enfocada en la medición de ángulos y distancias, método para realizar mediciones con rapidez y mucha precisión. ¿Está correcto eso? O sea, Alejandro Mamani dice, es un método para realizar mediciones con rapidez y sin mucha precisión. Correcto es eso. Una combinación de planimetría y altimetría. También, en cierta forma es así lo que ocurre. Es un método de medición rápida, pero no precisa. Correcto, Cindy. Miriam, eso es cierto. La taquimetría es un medio para calcular las distancias horizontal y vertical. Correcto. Pero ahora yo les voy a dar la definición. Taquimetría. Es un método, un procedimiento para determinar mediciones horizontales, verticales, indirectamente. Indirectamente. No se saca directamente esto. ¿Por qué no se saca directamente? A ver, ¿por qué la taquimetría o la estadía no sacamos directamente? ¿Qué quiere decir directamente? A ver, cuando hacemos uso de la cinta, la wincha que decimos normalmente, pero eso se denomina una cinta métrica, para medir una distancia. Esa distancia yo mido entre dos puntos, ese dato leo la distancia. Esa es una medición directa. O sea, ese dato acá tengo la distancia. Pero acabo de decir, en taquimetría no se saca mediciones directas, sino es un procedimiento que se determina a través de mediciones indirectas. Entonces, ¿cuál es esa? ¿Por qué digo indirectas? A ver, hasta ahora me han estado diciendo, o sea, algunos han tratado de explicar, por ejemplo, la taquimetría es para hacer un relleno de la topografía, o sea, porque la poligonal, el eje, eso tiene que estar más preciso, ¿no? En cambio, el contorno al eje se puede hacer taquimétricamente para hacerlo más rápido y no necesita gran precisión, por eso ahí dice con rapidez y sin mucha precisión. Así me han dicho José Alejandro, por ejemplo, está bien, ¿no? Pero yo les digo, es un procedimiento para medir en forma indirecta. ¿Y por qué digo indirecta? Eso es lo que quisiera que me digan, ¿por qué? Ya, fórmulas trigonométricas no tanto, ¿no? O sea, bueno, en cierta forma sí, fórmulas trigonométricas, pero utilizando los conceptos de fórmulas taquimétricas, no son fórmulas trigonométricas, o sea, las fórmulas que se usan en taquimetría son fórmulas taquimétricas, ¿no? Está bien. Dice, sería un trabajo de gabinete para procesar la información obtenida después. Correcto, está bien, es así, pero fórmulas se usan, o sea, hay que usar con fórmulas, o sea, tienes datos. ¿Y qué datos generalmente sacas? A ver, así más avanzamos de esta parte, a ver, ¿qué datos sacamos
de un procedimiento de taquimetría. O sea, qué voy a sacar, o sea, qué información tengo que tener para hacer ese trabajo, fuera de centrar, nivelar el equipo que hemos aprendido en estos equipos para sacar ángulos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué cosas sacamos? ¿Qué leemos? Eso es lo que quiero saber. Muy bien, hilo superior, inferior y ángulos verticales. Muy bien, Jonathan. A ver, voy a leer. Sería un trabajo de gabinete profesional, ¿no? Hilo superior, inferior y ángulos verticales. Ángulo horizontal. No, Teófilo. Teófilo, es ángulos verticales. O sea, ¿y cómo se sacan los ángulos verticales? A ver, si me dicen, hasta les regalo un punto del examen. Si me dicen cómo se saca el ángulo vertical, eso ya no creo que puedan. A ver, ¿cómo se saca el ángulo vertical? Si alguien me dice eso, pero rápidamente, ¿no? En ángulos vertical, ángulo horizontal, con taquimetría obtenemos las cotas, correcto. Eso es la estadía. José Luis, muy bien, o sea, se puede sacar cotas también, es cierto, pero es un trabajito más molestoso, pero se hace, es relativamente fácil. Ya, pero yo estoy preguntando, ahorita me han dicho, con la taquimetría tenemos que sacar hilo superior, inferior y ángulos verticales. Entonces yo les pregunto, ¿cómo sacamos el ángulo vertical? Es clave eso. Si eso se ve que no han hecho con la taquimetría por la línea de pendiente y una recta. No. O sea, nada de eso. Cenitales y horizontales, bueno, si yo tengo un equipo que sea cenital, bueno, saco del cenital y lo vuelvo al horizontal para usar la fórmula. Ahora puedo usar con cenitales las fórmulas taquimétricas, pero que tengas con ángulo cenital. O sea, por si acaso a Teófilo, está bien. O sea, las fórmulas son taquimétricas. O sea, las fórmulas que se usan para encontrar la distancia horizontal, la distancia vertical o el desnivel son en fórmulas taquimétricas. Pero el ángulo vertical puede ser cenital o horizontal, sí. Pero la fórmula original, que cuando se hace la demostración de fórmulas, generalmente se hace con respecto al horizonte. Pero si tengo cenital, entonces la fórmula cambia un poquito. Bueno, eso no importa, ¿ya? Entonces, a lo que me voy es, y les decía, les regalo un punto del examen, pero tengo que anotarme el nombre y todo eso, si es que me dicen cómo saco el ángulo vertical. Tiene su forma, tiene su manera, no es que es así. Y esas cositas uno aprende cuando está ya trabajando en topografía, por ejemplo, y te toca aprender, ahí vas a hacer, porque se ve que no han hecho. Con la gradiente, no, con la gradiente no. Es directo, lo tienes en el teodolito. No, o sea, depende qué estás haciendo, ¿no? O sea, bueno, yo normalmente estoy preguntando cómo sacas el ángulo vertical, nada más. O sea, ahí me han dicho, necesito sacar lectura del hilo superior, del hilo inferior, y después me dicen ángulo vertical. Pero no, ese que me está diciendo, por ejemplo, Celina, ángulo vertical igual a 90 menos el ángulo cenital, correcto, está bien. Eso es lo que tendríamos que hacer si yo quiero determinar con el ángulo con respecto al horizonte. Perfecto, pero yo a lo que me refiero, es cómo saco ese ángulo vertical con el equipo y el estadal. O sea, tienes, o un prisma o el estadal tienes ahí, y a ver, dice por la línea de pendiente y una línea recta horizontal. No, o sea, yo lo que quiero saber es cómo saco por relación de triángulos. Tampoco se puede sacar de otros formas, sí, pero no. El ángulo vertical se obtiene respecto a un punto que se encuentra más abajo, no. O sea, puede ser más arriba, más abajo, no hay problema. María Laura dice ángulo de elevación, ángulo de depresión. Eso es cierto, tenemos hacia arriba elevación y depresión, pero no, yo digo cómo saco ese ángulo, no es así. Hallamos distancia vertical y las distancias de coche por medio de ello, una fórmula taquimétrica tampoco. Ahí tienes la distancia vertical de H, bueno, no. O sea, eso es lo que a los 90 grados estamos el ángulo cenital. Eso es cierto para
para poder tener con respecto al horizonte. Lectura del hilo superior, lectura del hilo inferior por porcentaje por distancia. ¿Ya? No. Bueno, no. Con todolito con una vuelta de campana. Puedes usar de vuelta campana si es que quiero sacar un promedio. Eso sí, pero no. ¿Saben cuál es la clave? Yo les voy a decir. No han hecho. O sea, si me dicen que han hecho taquimetría, no creo que hayan hecho, porque, a ver, alguien que me diga, ¿han hecho o no han hecho? No creo que hayan hecho, porque y se hubieran dado cuenta. Estacionado 2 veces el teodolito, ya no hay problema, está bien, pero no, yo lo que quiero saber es si hicieron o no hicieron. A ver qué dicen. No han puesto nada. No, se ve que no han hecho. Bueno, a ver, ¿cómo se saca el ángulo vertical en una taquimetría? Bueno, la forma de sacar el ángulo vertical es, tienes que medir al hilo medio, el ángulo vertical, al hilo medio primero. Pero para determinar el hilo medio, ¿qué altura? ¿Cómo voy a hacer? Voy a agarrar el anteojo del equipo y poner a cualquier lado. No. Para poder sacar la distancia vertical y poder saber cuánto es la distancia vertical, necesitas ese ángulo, el ángulo vertical, ¿no ve? Alfa. O alfa, bueno, ángulo vertical, pongamos. Pero entonces, ¿cómo saco eso? La altura del aparato, esa altura del aparato hay que medir. O sea, por decirte que sea 1,50. Entonces, donde está el estadal o el prisma, tienes que colocar a 1,50, que es la altura del aparato. Y ahí y manejas el anteojo y pones hilo medio, no hilo superior, hilo medio, y ahí determinas el ángulo alfa. ¿Ya? ¿Ven? Estoy diciendo. ¿Por qué me han escrito unas cosas? Igual me han puesto, no sé qué cosa. Franklin, hay una carita, no sé, está... Con la carita yo no voy a poder solucionar eso. Yo lo que quería saber si hicieron o no hicieron. Bueno, en todo caso, de esa forma se saca el ángulo vertical. No es que uno agarre cualquier punto y saques un ángulo vertical, no. O sea, se saca así. Se mide la altura del aparato, se coloca en el estadal y se lee con el anteojo al hilo medio, y eso es para encontrar el ángulo alfa, y de ahí sacas por las fórmulas taquimétricas la distancia vertical. Para poder sacar distancia vertical necesitas ángulos, ¿no ve? Pero ¿cómo sacas esos ángulos verticales? De esa forma se saca. ¿Ya? Bueno, pasaremos a otro tema. Ya hemos comentado un poquito de topografía. Igual la mecánica de suelos, o sea, hay que aprender un poco más. O sea, nosotros en nuestro país se estudia muy poco. O sea, ¿por qué se estudia muy poco la mecánica de suelos? Porque deberíamos saber más. Resulta que nuestra topografía, nuestro terreno en general es rocoso, entonces no es tan problemático. Pero cuando tenemos un lugar crítico ya no sabemos qué hacer. Por ejemplo, el caso del Sillar, Siberia, esos lugares donde llueve mucho y que el suelo no es bueno. Entonces, en esas circunstancias decimos, bueno, debemos aprender más sobre suelos, ¿no? Ahora, de suelos, ayer no sé si les he comentado, les he dicho, para aprender suelos deberíamos sentir, oler, escuchar el ruido de los granos del suelo. ¿Por qué? O en el oído, ¿no? Es tratar de escuchar para poder diferenciar qué tipo de suelo es. Hay que sentir con la lengua. Eso es lo que se hace para aprender suelos. O sea, así me enseñaron. Y ustedes parece que tenemos el gran problema de que ni siquiera hacen laboratorio. Y eso que hay un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de suelos, pero parece que no los llevan. Entonces, debería ser necesario que hagan prácticas de suelos, ¿no? Entonces, ahí ayer les preguntaba y les decía, a ver, capacidad de soporte del suelo, me han dicho, severe.
yo les he dicho uno que es K. ¿Qué cosa era el K? A ver, estamos repasando y queriendo ir profundizando un poquito. Hoy también vamos a estar hablando así en general, ¿no? Para irnos ambientando. Entonces, a ver, el ensayo de la placa, ya, pero tiene un nombre, allá, coeficiente de balasto, dice Dani, muy bien. Después dice constante de permeabilidad, no, eso es otra cosa. Coeficiente de balasto, ya, ese es el que tal vez a ustedes les han usado, ya, módulo de reacción de la subrasante. Ese es, Ariel, el término exacto, módulo de reacción de la subrasante. Ah, bueno, Marcos, por ejemplo, un poquito atrasado, dice constantes taquimétricas, correcto. Ahí, por ejemplo, me estás queriendo preguntar, las constantes taquimétricas, hay constante estadimétrica y constante taquimétrica, o sea, constante taquimétrica y estadimétrica. Generalmente la taquimétrica, la constante es igual a 0. ¿Por qué? Porque los equipos modernos es 0 para hacerlo más fácil la fórmula. En cambio, la estadimétrica generalmente es 100, ¿no? Eso, ahí, por ejemplo, ahorita Marcos Vargas me ha dicho constantes taquimétricas, pero él se ha acordado ya para hacer las fórmulas de la taquimetría necesitamos esas constantes. Y esas constantes, ¿quién te da? El fabricante del equipo. Es una información que te dan, no es que tú te vas a inventar, ¿ya? Está bien. Muy bien, Ariel, módulo de reacción de la subrasante, ¿ya? Ese es, y Jonathan también, módulo de reacción de la subrasante. Y ayer yo les dije, también se puede utilizar el término de coeficiente de balasto, coeficiente de Westergaard. Ese valor de K, ¿qué viene a ser K? Voy a recordarles. K es la relación, o sea, relación cuando yo digo, quiere decir que es la división entre la presión y la deformación. O sea, esa es el módulo de reacción de la subrasante. Entonces, cuando ustedes vean carreteras 2, por ejemplo, que al empezar la clase me decían, hemos hecho o vamos a aprender en carreteras 2 diseño estructural de pavimento, cuando vean pavimentos rígidos y utilicen el método PSA, entonces tienen que usar el K. O sea, no pueden usar Severe. O sea, no hay Severe. Además, si yo estoy usando ASTO, que es el método que se usa en Bolivia como de diseño final, entonces el ASTO, y estamos usando el del 93. Jaime León les va a enseñar del 93. Todavía seguimos usando eso, antiguo, pero es por costumbre, porque tenemos más experiencia en ese método y seguimos usando. Es como, por ejemplo, ahorita podría decir Jaime, ya usaremos el método del ASTO 2010, pero no se usa. ¿Por qué no usamos esos últimos métodos? Porque necesitaríamos información de precipitaciones, necesitaríamos de temperaturas para hacer la fórmula. En cambio, la ASTO 93 tiene una fórmula que hay que aplicarla. Entonces, eso es lo que van a aprender ustedes en carreteras 2. Pero que al comentarles este módulo de reacción de la subrasante, se usa el módulo de reacción de la subrasante en el método PSA, ¿ya? Para pavimento rígido, ¿ya? Ahora, ¿qué valor resistente del suelo usamos para el ASTO? A ver, ¿quién me puede decir si es que sabe? A ver, si no, yo voy a decir, pero a ver, alguien que me comente algo en el chat, ya que no, puro chat nomás no quieren hablarme, ¿ya? Pero díganme, ¿cuál sería? O sea, vuelvo a repetir. En el método, pavimentos rígidos, aunque no estamos llevando todavía, pero ¿qué estoy queriendo enseñarles? Que lo que has aprendido en suelos, sigues utilizando. No es que te has olvidado ya, más bien, cuando ustedes hagan una maestría, en la maestría de carreteras, por ejemplo, vuelven a llevar suelos. Una materia que tal vez no les gusta mucho, la estadística. Vuelven a llevar estadística porque es importante la estadística.
para poder controlar las obras, etcétera, ¿no? Y se usa bastante en algunos temas dentro de la ingeniería, la estadística, ¿ya? Entonces, no sabe, ya. O sea, en LASTO, el parámetro que usa para determinar la calidad o capacidad de soporte del suelo o resistencia del suelo es módulo resiliente. Módulo resiliente. O sea, ese es el que se usa. Pero ahora me van a decir, pero en Bolivia no tenemos eso en laboratorio. Efectivamente, no, a veces casi no tenemos, que yo sepa, no, salvo tal vez en algún laboratorio en La Paz. Pero entonces, ¿qué se hace? Por correlación. O sea, ¿cuál es el que más se usa? Ayer me decían, el CBR, pero les he comentado y les he enseñado. El CBR es un método de resistencia a la penetración, pero es un ensayo burdo, no es muy exacto, es malo, no es bueno. O sea, ¿y entonces qué hacemos? ¿Por qué seguimos llevando? Por costumbre, les he dicho, por costumbre seguimos utilizando el método CBR, ¿ya? El método CBR hay en laboratorio y hay en el campo, ¿ya? ¿Listo? Bueno, por ejemplo, tal vez ustedes han llevado dentro de suelos densidades. ¿Cómo se determinan las densidades? ¿Qué métodos hay? A ver, ¿quién me puede decir eso? Fíjense, estamos queriendo recordar algunas cositas que yo considero que son muy importantes dentro de lo que yo estoy comentando, porque no estoy tratando de buscar lo más difícil, no, estoy buscando lo más, ya, a ver, ya, a través del cono de arena, ya, pero digamos, haces cómo quieres determinar la densidad, qué parámetros usas o qué procedimientos hay. O sea, claro, cono de arena, densímetro nuclear, el densímetro nuclear no es destructivo, o sea, puedes emplear, pero a lo que me refiero es las compactaciones, ¿qué tipos de métodos hay? En otras palabras, vamos a cambiar. Las compactaciones, ¿cómo son las compactaciones? A ver. ¿Qué tipos de compactaciones tenemos? Proctor es el más usado, correcto, ya, Naida, muy bien, Proctor. Pero hay Proctor, ¿cuál es el Proctor? Hay dos tipos de Proctor. Muy bien, modificado uno. El otro, Proctor estándar, muy bien. T180 es generalmente Celina. Yo, por lo menos en mi mente tengo T180, no sé. Armando estándar, muy bien. Proctor estándar, Proctor modificado. Muy bien, esos dos son los más grandes. Hay otro más, pero que es el de miniatura, es uno que tiene menos densificación, es menos denso. Pero ahora, de los dos, del Proctor modificado y el Proctor estándar, ¿cuál es el mejor? A ver, vayamos aprendiendo, fíjense, yo les estoy queriendo enseñar cosas así que ni siquiera a veces en los libros tal vez están, pero hay que leer, pues hay que estudiar, hay que leer. A ver, ¿cuál es el más importante de los dos? ¿Cuál es el que te exige mayor densificación? Eso en otras palabras. O si quieres, mayor compactación. A ver, ahí me han puesto Proctor estándar. El modificado, Celina, modificado. Muy bien. El modificado es el más exigente, es el mejor. O sea, para controlar el Proctor modificado, por ejemplo, debemos tener por lo menos en pavimentos, cuando estamos ya en la capa superior, tiene que ser más de 100% del Proctor modificado para densificar bien, o sea, para compactar bien. En cambio, el Proctor estándar es menos exigente, es un poquito menos exigente, pero se usa también, se usa el Proctor estándar. Por ejemplo, a ver, yo les voy a, si es que a ver si me entienden. Les voy a poner una cosa que yo hice esto. A ver, bordeando el río Rocha tenemos, el río Rocha, lee esto. Si yo les pregunto qué tipo de muros hay por la Recoleta, los muros de los costados del río, ¿qué tipo de muros son esos muros? ¿Qué tipo de material? Si quieren, ¿qué material es ese muro? A ver, si es que se ubican o no. A ver, bordeando el río Rocha,
en el sector de la Muyurina, cómo son sus muros, de qué material. A ver, ahí voy a ver si todas esas cositas tienen que ir aprendiendo. ¿Cómo se llama? Muro de contención de hormigón. Ya, bueno, a ver, Leandro dice, ¿no? Primero contención es con C, ¿ya? Contención es con C. Muro de contención de hormigón, dice el otro. ¿No? Hormigón ciclópeo, dice otro. Muro a gravedad. Este está más adecuado, José Alejandro. O sea, es un muro a gravedad, pero digamos, yo preguntaba qué material es. ¿Qué material es? O sea, que como si yo quiero hacer ese tipo de muro, yo no voy a decir muro de gravedad, voy a decir ese muro de tal material. Eso es lo que quiero. Por ejemplo, hormigón ciclópeo, no es hormigón ciclópeo. Muro de contención, sí, es un muro de contención, pero no de hormigón. No es de hormigón. O sea, yo estoy queriendo darles a ver en la Recoleta, ahí en ese lugar, ahí por la Recoleta, por la Muyurina, por esos lugares, hay muros de contención. O sea, de la Muyurina hacia la Recoleta, todo ese muro, ¿qué tipo es? Muro a gravedad, ya, de acuerdo, pero yo le estoy preguntando qué material es eso. ¿No? A ver, hormigón armado, no, José Luis, no es hormigón armado. ¿No? En ese lugar no, ya, les voy a decir, es mampostería de piedra. A ver, van a ir a chequear. Mampostería de piedra es eso. Es un muro a gravedad, pero de mampostería de piedra. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quería ir relacionando con el Proctor? Resulta que desde el puente Huayna Cápac hacia el río, o sea, seguimos en el río Rocha, ¿no ve? Desde el puente Huayna Cápac hacia el aeropuerto hay unos muretes. ¿Y qué material es? A ver, ahí estamos. A ver si es que han visto. Generalmente nosotros, o sea, los jóvenes, los que estudian, no se fijan. Hay que fijarse en las obras, hay que ir aprendiendo. Eso es lo que yo les aconsejaría siempre. Yo hasta ahorita, cuando veo una obra, digo, este edificio va a tener 18 pisos. ¿Y por qué digo que va a tener 18 pisos? Porque veo las columnas y tenemos unas columnas macizas, tiene mucho fierro, entonces digo, va a ser alto, así, asumo. ¿No? En cambio, si tienes una columna de 25 por 25, 4 fierros de media pulgada, 1 pulgada, eso es para 2 pisitos, ¿no? Así uno dice, ¿no? Entonces, uno tiene que tener idea de cuántos pisos, dependiendo de las columnas, ¿no? Así uno empieza a analizar. Entonces, ahora yo les estoy preguntando qué tipo de muros hay desde el puente Huayna Cápac hacia el río Rocha. Ese era el trabajo que yo hice hace años. Y ahí, para eso es que les voy a comentar esto del Proctor. A ver. ¿No saben? O sea, es medio perdido, además. Son muretitos, no son altos. No son como el de mampostería de piedra que en el sector que les he dicho de la Muyurina. Esos ahí son altos. En cambio, en ese otro casi no se ve. Son muretes para no socavar los pies del talud, más que todo. Esos muretes son de hormigón ciclópeo, ¿ya? Son de hormigón ciclópeo. Ahora, cuando nosotros vamos a compactar ahí para poner el muro de hormigón ciclópeo que les estoy comentando en el sector del puente Huayna Cápac hacia el aeropuerto, ¿cómo compactaríamos? ¿Qué ustedes harían? ¿Cómo compactarían ese lugar? O sea, antes de poner el muro hay que compactar el lecho, ¿no? O sea, para que no se me hunda, para que se conserve el muro, para que no se raje, ¿no? Hay que compactar. Entonces, para compactar siempre tiene que tener agua, ¿no ve? O sea, tiene que tener una humedad óptima que se dice, ¿no ven? ¿Se acuerdan? La humedad óptima. Si tiene mucha humedad, va a ser barro y no se va a poder compactar. Si ustedes ven en algún lado compactar y la compactadora levanta polvo nada más,
ahí a ese operador habría que decirle que apague su compactadora y que descanse porque está botando plata, gastando combustible y no compacta nada. ¿Por qué no compacta nada? Porque no tiene humedad. Ese suelo para poder compactar necesita humedad. Entonces, volvemos al caso. Les he dicho, esos muretes son de hormigón ciclope, son pequeños, no son altos. A ver, algún rato cuando ustedes estén paseando por ahí o el próximo año van a mirar, ¿no? Entonces ya, pero para compactar, antes de colocar los muros, generalmente hay que compactar el suelo. Y entonces, ¿cuál uso? ¿El Proctor estándar o el Proctor modificado? Eso es lo que quiero enseñarles hoy. También, ¿no? ¿Cuál uso? ¿Proctor modificado o Proctor estándar? Parece que ya se me han dormido. Ya vamos a terminar la clase. Entonces, Proctor modificado, dice Celina. Ya. A ver, ¿por qué, por ejemplo, Proctor modificado? Hay criterios. Proctor estándar, dice Mayerlin, Juan Carlos, José Alejandro. Sí, Proctor estándar tiene que ser. ¿Por qué hacemos con Proctor estándar? Porque solamente es el peso de ese murete y no necesitamos más. Entonces, por eso compactamos y no densificamos muy fuerte. O sea, con el Proctor estándar conseguir el 95% o el 100% del Proctor estándar es suficiente, está bien, perfecto, ahí se terminaría, ¿no? La compactación. En cambio, el Proctor modificado es bien exigente, o sea, sirve cuando tenemos cargas muy pesadas, o sea, por ejemplo, cuando estamos haciendo el pavimentado de una vía en la capa base o la subbase o la subrasante, ahí hay que usar Proctor modificado, porque tiene más exigencia, o sea, por eso es la mejor, hemos dicho hace rato. Entonces, ahí está la diferencia. No siempre todo tiene que ser con Proctor modificado. Podemos hacer con Proctor estándar, el caso de este ejemplo sencillo que les estoy indicando. Pues no, y ahí, ¿de dónde sale? De la lógica, ¿no? O sea, tenemos que saber como ingenieros que no siempre se usa. Para eso se aprende, ¿no? Les han enseñado Proctor estándar, Proctor modificado, pero lo que yo les estoy enseñando es ¿por qué uno y por qué el otro? ¿Ven? ¿Listo? Y así todas las materias que ustedes están llevando tienen su aplicación en la vida profesional, ¿no? Así como les he preguntado, ¿para qué llevamos carreteras 1? Para aprender diseño geométrico, ¿no ven? ¿Para qué llevamos carreteras 2? Me han dicho, para hacer diseño estructural del pavimento. Muy bien. Yo doy otra materia, ¿no ves? Tráfico. ¿Para qué llevamos tráfico? A ver, ¿por qué creen que llevamos tráfico? A ver, que unos podrían decir para que no haya, para controlar, para definir los volúmenes de tráfico, para evitar accidentes, bueno, varios conceptos se pueden manejar, pero una general que englobe todo, ¿cuál sería? A ver, si alguien, para determinar el volumen de tránsito, ya, es una, está bien. Ya, ese Proctor estándar con una compactadora de placa vibratoria suficiente, correcto, José Alejandro, está bien. O sea, no necesitamos usar equipos de 12 toneladas, nada de eso, está perfecto. Planificación de diseño y operación del tráfico, ¿por qué estudiamos ingeniería de tráfico? Ya, puede ser, está bien, es general, pero eso, ¿no? Para el descongestionamiento de la ciudad y tráfico que habrá en el futuro. Ya, está bien, Leandro. Ya, pero yo les voy a decir cuál sería, para que aprendan, para que sepan toda la vida, ¿no? O sea, que estudiamos ingeniería de tráfico para que las vías sean funcionales, para que funcionen adecuadamente. Para eso se estudia tráfico. Carreteras 2, para el diseño de la estructura del pavimento. Carreteras 1, para el diseño geométrico. No se me olvide, diseño geométrico. Entonces, muy bien, hemos visto eso. Podríamos seguir comentando de los otros temas, etcétera, pero recordaremos por último. A ver, ayer les dije,
Para hacer un estudio de vías de comunicación hay 3 fases o 3 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Ahorita me dicen para el confort y seguridad del usuario. Ya, está bien. O sea, para la ingeniería de tráfico sirve para eso, para el confort, ¿no? Pero ya, prefactibilidad, ya. Después, estudio, diseño final y construcción. Muy bien, eso está bien, perfecto. Entonces, factibilidad, construcción, factibilidad, diseños definitivos. Ya, está perfecto. Entonces, a ver, resumiendo, las 3 fases más importantes que hay para hacer un estudio de carreteras viene a ser el estudio de factibilidad, que actualmente se llama EI, ¿no? Ayer les decía, EI, que es estudio de identificación. El segundo es diseño final. El diseño final actualmente se dice estudio técnico, económico, social y ambiental. Y la tercera fase o tercera etapa es la construcción. ¿Por qué usamos estas 3 fases? Por los altos costos que tiene la obra. Por eso se hacen esos diferentes estudios. Entonces, el día miércoles vamos a empezar ya a ver cuáles son las diferencias entre factibilidad, entre selección de ruta. Bueno, ya vamos a empezar a ver nuestra materia en sí, pero hasta ahora he querido que inmiscuirlos un poquito en lo que es las vías, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, yo he estado comentando sobre los suelos, sobre la topografía. Bueno, todo eso, si estoy en un estudio de factibilidad, tiene otras condiciones, otras características, o sea, no es a gran precisión. Pero si yo estoy haciendo diseño final, entonces las exigencias de estudio de suelos, topografía y todo lo que hay que hacer, el diseño geométrico, todo, necesitamos hacer a detalle. O sea, los costos, por ejemplo, recién llevarán seguramente costos y presupuesto. Eso se usa dentro de lo que es un proyecto carretero. O sea, llevamos, por ejemplo, ustedes deben llevar, no sé cómo se llamará la materia, en que usan impacto ambiental, que es un tema nuevo, digamos, que se enseña en pregrado, ¿no? ¿Cuántas categorías hay, por ejemplo, de si es que han llevado o no han llevado todavía? Todo eso, y a veces es bueno que ustedes puedan salir ingenieros civiles y que tengan un RENCA. RENCA es una licencia en Bolivia para que puedas trabajar en impacto ambiental. Actualmente en impacto ambiental tiene bastante demanda, o sea, hay harto trabajo para los de impacto ambiental actualmente. O sea, y no es tan complicado, no es tan complicado, por si acaso. Si ustedes hacen cursos así para saber sobre ficha ambiental, evaluaciones de impacto ambiental, va a estar bien. Es necesario, creo, que aprendan eso. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo? A propósito, he cambiado el plan global porque he cambiado la fecha. En vez de miércoles va a ser el jueves el primer examen. A ver, van a revisar, ¿ya? Entonces, como acepté ayer a alguien que me dijo que miércoles no, bueno, por esta vez he dicho ya voy a cumplir con mi palabra, lo he cambiado al jueves, ¿ya? Entonces, vean, revisen ahí por si acaso. He modificado un poco el plan global, por si acaso, ¿ya? O sea, el plan global es todo lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a valer los exámenes? ¿Cuánto va a valer las prácticas? Todo eso está ahí, ¿ya? ¿Listo? Bueno, mañana nos vamos a ver. Yo les voy a dar la información para que tengan sus grupos para hacer el proyecto. Los viernes van a hacer el proyecto de la materia, ¿no? Entonces tengo 3 auxiliares, les decía, 3 auxiliares. Y cada auxiliar va a manejar de una determinada cantidad, o sea,
por decir, de la A a la G. Entonces va a ser un grupo. Y así mañana les voy a comentar y les voy a dar las direcciones para que se contacten con los auxiliares y puedan empezar a hacer el proyecto, ¿ya? Entonces, mañana eso les voy a proporcionar. Y mañana a las 7, o sea, 6:45 nos vamos a ver para comentarles esto, porque los viernes va a ser solamente para hacer los proyectos, ¿ya? Los proyectos con los auxiliares. ¿Perfecto? Bueno, nos vemos. Ya es I10, va a ser I10. ¿Listo? Entonces, descansen y vayan viendo el libro que les he dado en el tablón. Ese libro es muy importante que vayan estudiando. Mañana el miércoles empezamos usando las diapositivas. ¿Ya? Listo, nos vemos. Y gracias por participar en el chat. Bien, les agradezco.